el escenario no es positivo. No, en general no. En un escenario además que el gobierno va a tener que hacer un trabajo también muy importante. Ahora, que creo que Milei se dio cuenta enseguida, por eso lo llamó a Macron, y te empezó a tejer con los europeos. Pues imagínate los europeos en este momento, que Trump dice, en el fondo impongo esto. No. Le van a poner en la mesa de negociación todo. Entonces ahí es muy importante que el presidente haga, bueno, ahí el trabajo obviamente, con Trump, con los europeos, con los chinos. Ahora tiene que alinear el planeta, porque están todos en guerra, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes. Lo que ve Trump, lo que vio por lo menos en la negociación, no es el nivel arancelario de los países, sector por sector, sino que no es que cuando mencionaba China tiene 67% de arancel, la Unión Europea tiene 40% de arancel, sino que se estaba refiriendo a un cálculo respecto a el déficit comercial bilateral que tenía Estados Unidos con esos países. Entonces, tiene una visión mercantilista, quiere sustituir importaciones. Es decir, él quiere negociar para o imponer aranceles, que los otros países o bajen sus aranceles, pero lo que quieren, eso es un medio, lo que quieren en el fin último es dar vuelta a la balanza comercial de los Estados Unidos. Es decir, quiere sustituir, quiere que lo que se produce en México, lo que se produce, no sé, que Nike produciendo en el sudeste asiático, vuelva a producir en Estados Unidos. Es decir, quiere volver al proceso de sustitución de importaciones. Eso es lo que quiere. ¿Se entiende? Porque que otros países bajen los aranceles, no es que te asegura eso, que Estados Unidos va a tener una balanza superavitaria. No te asegura nada, porque seguramente muchos de los países con los cuales comercia, y que ahora le aplico, le estoy diciendo, Argentina tiene aranceles más altos, sector por sector, que Estados Unidos, pero tiene promedio un déficit comercial de 3.000 millones de dólares anual con Estados Unidos. Y este año va a ser más, va a ser 4.000, 4.500 millones de dólares de déficit comercial, porque Argentina cuando crece, obviamente hay una elasticidad, consumo, crecimiento, PBI, importaciones, de 3 o que puede ser 4, que va a disparar este año las importaciones de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Entonces, es una visión muy mercantilista. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Es decir, se resuelve con política, porque detrás están las inversiones. Él quiere que las empresas que están invertidas, que además han hecho eso no solamente por una cuestión de costo, sino porque se supone que el capitalismo, guiados por el mercado, hacen una producción mucho más eficiente, integrando los autos en distintos países y no fabricándolos solo en Estados Unidos. Es el ABC de la asignación de recursos por libre mercado. ¿Se entiende? A mí me parece que está cuestionando eso. Ahí sí. ¿Y qué está cuestionando? ¿Qué está cuestionando? Hay un artículo muy interesante. Sí, decime. Que ahí Europa, la Unión Europea está anunciando que el viernes que viene van a hacer una reunión ahí en Bruselas para ver cuál es la respuesta a Trump el viernes 9. En principio esa reunión se había convocado por el tema del sector automotor particularmente, ahora se amplía obviamente. Salió el gobierno inglés también, que se van a tomar las próximas 4 semanas para evaluar la respuesta al anuncio de ayer, pero qué respuesta va a haber, digamos, que yo noto en varios gobiernos, ¿no? El gobierno español, ahora el inglés, creo que, no recuerdo si el alemán había leído más temprano esta mañana. Se toman varias semanas para evaluar la situación y dar la respuesta. Y bueno, y es muy probable que allí, digamos, se den el margen para negociar directamente con Estados Unidos a ver cómo queda esto, ¿no? Mirá, rápidamente, ¿no? Este artículo de Krugman, que se fue del New York Times y tiene su propio mailing, ¿no? de suscriptores, porque es muy interesante lo que plantea. Plantea Krugman
lo siguiente, ¿no? Ya desde el título, pero quiero brevemente hacerles un resumen, ¿no? Dice la estupidez maligna en la política económica, ¿no? Y se pregunta si la estupidez maligna, como lo llama a la política de Trump, va a matar a la economía mundial, ¿no? Dice, Estados Unidos creó el sistema comercial moderno, las normas que regulan los aranceles y el proceso de negociación que los redujo con el tiempo surgieron de los acuerdos comerciales recíprocos ideados por Franklin Delano Roosevelt en 1934. El crecimiento del comercio internacional bajo ese mismo esquema tuvo aspectos negativos, pero en general fue muy beneficioso para Estados Unidos y el mundo. De hecho, fue uno de los mayores logros políticos de nuestro tiempo. Ayer Donald Trump lo arrasó todo. Esto es lo que acaba de ocurrir con el tipo arancelario medio de Estados Unidos y muestra lo que esto muestra, que si se aplica lo de Trump, bueno, se aplicó supuestamente desde ayer o desde hoy, Estados Unidos vuelve, ¿se está viendo ahí? A un arancel promedio como tenía en 1930, en la crisis del 30. ¿Se entiende? Cuando Estados Unidos había sido el principal impulsor de las políticas de libre comercio en las últimas décadas, ¿no? Ahora, plantea Krugman, muy interesante, respecto a cómo se toman estas decisiones, ¿no? Los aranceles anunciados por Trump fueron más altos de lo que casi todo el mundo esperaba. Este es un golpe mucho más duro para la economía que la infame, la suba de aranceles de 1930, sobre todo si se tiene en cuenta que el comercio internacional es ahora 3 veces más importante que entonces. Sin embargo, la magnitud de los aranceles no fue lo único impactante del anuncio de Trump en la Casa Blanca. Podría decirse que lo que aprendimos sobre cómo el equipo de Trump llegó a esas tasas, la pura estupidez maligna, fue aún peor. Podría pensarse que quejarse del proceso político es un esnobismo elitista, pero la credibilidad es crucial en la formulación de políticas. Y después va a la fórmula. Entonces, ¿qué sabemos sobre cómo los trumpistas diseñaron su plan arancelario? Trump afirmó que las tasas impuestas a cada país reflejan sus políticas arancelarias. Pero se refiere a un economista o a un periodista que descubrió esta fórmula que está dando vuelta por todos lados, ¿no? Al principio los funcionarios de Trump lo negaron, mientras que la oficina del representante de comercio publicaba una nota confirmando la sospecha de que la fórmula que ahora está dando vuelta por todos lados era la fórmula de esta fórmula, que este es el facsímil de lo que publicó la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. Era la fórmula en la cual se tomó para aplicar los aranceles, ¿no? Entonces dice, bueno, esto significa que el nivel supuesto de proteccionismo de aranceles es igual a... lo voy a poner al revés, lo voy a poner desde el punto de vista de Estados Unidos. Es igual al déficit comercial de Estados Unidos con ese país dividido por las importaciones de Estados Unidos desde ese país. ¿Se entiende? Entonces, se fija, bueno, a ver, ¿qué déficit comercial tiene Estados Unidos con la Unión Europea? Tanto. Bueno, ¿cuál es el total de importaciones de Estados Unidos desde la Unión Europea? Tanto. Bueno, ese porcentaje que tienen un déficit comercial del 40% del total de importaciones es lo que tomó, dijo, bueno, este es el nivel de protección que tiene la Unión Europea. 40% con esto. Le voy a hacer una rebaja. Entonces nosotros vamos a poner aranceles frente a la Unión Europea, no del 40%, sino del 20%. ¿Ok?
Eso es lo que dijo. Lo mismo el cálculo con China. ¿Cuál es el nivel de déficit en relación a las importaciones totales desde China? Le daba 67%. Bueno, la mitad vamos a aplicar. Vamos a aplicar 34% de arancel con China. Ahora, el arancel promedio de la Unión Europea para las exportaciones norteamericanas a la Unión Europea, para lo que la Unión Europea le compra a Estados Unidos, no es 40, tampoco es 20, es 3%. ¿Se entiende? Entonces todos dicen, es ridículo. ¿Cómo hace el cálculo? Bueno, Trump también estableció aranceles mínimos del 10% para todos, lo que incluye imponer aranceles, ahí hasta islas deshabitadas, ¿no? Ahí empezaron a encontrar CNN de que hay algunas islas deshabitadas que le impusieron aranceles. Hay tantos errores en este enfoque que es difícil por dónde empezar. Pero un fallo evidente es que el cálculo de Trump solo considera el comercio de bienes, ignorando el de servicios. Una omisión grave. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un superávit considerable con Estados Unidos en bienes, pero este se compensa en gran medida por el déficit de servicios, ¿no? Que es lo que muestra acá Krugman. Es decir, arriba está el superávit comercial que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, esto visto del lado de la Unión Europea, en bienes, pero tiene déficit en servicios, porque Estados Unidos es el líder, como siempre nos dice Marcelo Elizondo, es el líder mundial en el comercio de servicios y China es el líder mundial en el comercio de bienes. Entonces, nada, después sigue contando lo ridículo de cómo se tomó la medida. Escuchen esto, porque la verdad que es insólito. Si el equipo de Trump hubiera incluido todo el comercio, no solo bienes, en su fórmula, habrían concluido que Europa es apenas proteccionista, porque el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, que en cuanto está, Claudio, tenés ahí el dato, estaba en el artículo del País que citaste esta mañana, pero creo que son, pongámosle, 300 mil millones no llega a 300 mil, creo que son 250 mil millones de dólares anuales. A ver, acá lo vemos en este grafiquito, más o menos. El déficit comercial de bienes, ni siquiera, menos de 200 mil millones de dólares. 2023, no está el dato de 2024, puede ser que en 2024 haya sido un poquito más. Dice, si se consideran los servicios también, el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea sería bastante más reducido, ¿no? Pero el déficit comercial con la Unión Europea, 235 mil millones de dólares. Claro, 2024. 2024 es un poquito más. Sí. Bueno. Y las importaciones totales de la Unión Europea, ¿cuánto es? 400 mil millones de dólares, que tiene 450 mil millones de dólares. Para que le salga el 40% del déficit sobre las importaciones totales de la Unión Europea, le da 40%. Entonces dice, bueno, aplico 20% de arancel. Y después dice, ¿de dónde sale todo esto? Algún día sabremos la historia completa, pero parece algo improvisado para un becario con solo unas horas de margen. Dice que la nota de la oficina comercial de los Estados Unidos parece escrita por un estudiante que no hizo los deberes y trata de improvisar en un examen. Pero quizás sea peor, dice, la fórmula de Trump es aparentemente lo que obtienes si le pides a ChatGPT que diseñes una política arancelaria. Si le preguntás a un modelo de inteligencia artificial cómo calcular aranceles justos, es probable que proponga algo así, una regla arbitraria basada en déficits bilaterales. Es increíble porque muestra una captura de pantalla de alguien que lo hizo y efectivamente muestra con distintas inteligencias artificiales, con distintos sistemas de inteligencia artificial, que le da la fórmula que aplica el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces dice, lo más grave de esto, ahí está el que hizo el posteo de esto, ¿no?
Entonces dice, lo más grave de esto no es todo lo que estén pensando respecto a Estados Unidos y demás. Lo más grave de esto es que del otro lado, ¿cuál es la capacidad de confiar en alguien tan impredecible? Eso dice, no me preocupa tanto la fórmula, no me preocupa tanto los aranceles, sino cómo se hace después para encarar negociaciones con alguien tan impredecible. Digamos, que no solamente estás involucrando del otro lado un listado, no sé, de cuántos países relevantes, debe haber, no sé, 40 países relevantes que obviamente están todos llamando ministros a ministros, a Trump y demás, sino miles y miles de empresas multinacionales, grandes, medianas. Imagínense las empresas más pequeñas. Entonces, bueno, nada, es un nuevo mundo. La verdad que es muy interesante, es un nuevo mundo. El mundo de las fake news también. Sí, la verdad y una cosa totalmente aparte, los países latinoamericanos están subiendo las acciones y el dólar se está desmoronando en los países latinoamericanos. El dólar se está desmoronando a nivel mundial, cae casi 2% el índice dólar y uno pensaría, bueno, entonces Argentina, país latinoamericano, todo va a bajar el dólar, van a subir las acciones. No, caen los bonos, caen las acciones y sube en el margen, sube poco, pero sube la brecha en una jornada en la cual está cayendo el dólar en todos los países latinoamericanos. Sí, pero más allá de eso, ¿no? Que está cayendo el dólar, que el dólar se está depreciando frente a todas las monedas. Eso en el margen Argentina la beneficia porque Argentina tiene una regla muy estricta, casi un tipo de cambio fijo atado al dólar. Entonces, que se deprecie el dólar frente al resto de las monedas, en el margen a la Argentina la beneficia. Pero me parece que no hay que verlo desde ese punto de vista, sino que, porque eso, nada, puede ser algo coyuntural, puede ser, obviamente, siempre es mejor, digamos, que el dólar baje en Brasil y que no suba, es decir, que en medio de todo esto Brasil no esté depreciando su moneda, ¿no? Porque es nuestro gran socio comercial. O que no esté depreciándose el yuan frente al dólar, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que, bueno, lo que vemos es una economía mundial de enorme incertidumbre. Y en esa enorme incertidumbre, y bueno, siempre hay actitudes más conservadoras, ¿no? De los inversores, tanto inversión extranjera directa como inversión financiera. Corregime, Martín. Y por supuesto, siempre que hay actitudes más conservadoras, es una inversa del riesgo, ¿no? Y la Argentina está en el tablero dentro de los países más riesgosos, medidos por el riesgo país, que hoy está, dicho sea de paso, ¿en cuánto? En 869. 869, sí, está tocando un pico de los últimos meses, ¿no? Entonces me parece que el escenario para Argentina es, desde el punto de vista macro, más allá de algún beneficio comercial puntual, que qué sé yo, que yo creo que tiene posibilidades Milei de conseguir, el escenario no es positivo. No, en general no. En un escenario además, que el gobierno va a tener que hacer un trabajo también muy importante. Ahora, que creo que Milei se dio cuenta enseguida, por eso lo llamó a Macron, y empezó a tejer con los europeos. Pues imagínate los europeos en este momento, que Trump dice, en el fondo impongo esto. No. Le van a poner en la mesa de negociación todo. Entonces ahí es muy importante que el presidente haga, bueno, ahí el trabajo obviamente, con Trump, con los europeos, con los chinos. Ahora tiene que alinear el planeta, porque están todos en guerra, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes. Por lo menos lo que vieron pasa, las declaraciones de todos los principales referentes europeos.